¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, hoy se cumplen creo que 87 u 88 días de gobierno del presidente Milei y hay cosas para contar, hay cosas para discutir y entonces, bueno, arrancamos marzo con nuestros programas tratando de hacer un análisis profundo en el tema político y en el tema económico y por ende también en el tema social. Esa es la idea. Por eso que en el primer bloque vamos a conversar con Edgardo Moreno, columnista de La Voz del Interior, para analizar la faz política de todo eso y los enfoques que se pueden dar desde el punto de vista de la sociedad argentina. Esa es la idea. Edgardo, gracias por venir al programa, un gusto. No, gracias por la invitación. Te habías mandado un ausentazo de 6 meses casi. Pero justificado, ¿no? Justificado, muy justificado. Bueno, no te voy a hacer una pregunta, te digo una sola palabra, Sí. Milei. Bien, el gobierno de Milei, ¿no? Yo prefiero hablar del gobierno de Milei porque hablar de Milei significa de la persona, digamos. Tenés razón. Proponerse hacer, digamos, una suerte de perfil psicológico, académico, que me parece que puede ser muy interesante, pero sobre todo ya está en ejercicio el gobierno. Entonces me parece probablemente más conducente a hacer un análisis del gobierno de Milei en este primer tramo. Bueno, se le puede entrar para el análisis de diferentes enfoques, diferentes abordajes. A mí me parece una matriz de análisis por lo menos primigenia, pero interesante, ver qué son las cosas más urgentes que tiene en las manos y cómo las trata de solucionar o acomodar y qué grado de éxito, aunque sea parcial, van teniendo en eso y en qué cosas no. Y me parece que a grandes rasgos tiene, digamos, un contrato, un contrato político, que es el que tiene con el electorado que lo votó, compuesto originariamente por un 30% de voto propio, que es el que obtuvo las PASO, más un 20 y pico, 26, obtenido en el balotaje, que no es propio, pero se le sumó, digamos, en ese momento. Ese es su capital político inicial, que no tiene un reflejo similar en las otras estructuras institucionales, ni en el Parlamento, donde es muy minoritario, ni en las gobernaciones de provincias, ni en las intendencias. Y tiene, a mi juicio, 3 grandes nudos, como para ir desatando de manera simultánea. El primero es estructurar un plan de contingencia. Muchas veces dicen el plan de estabilización. Yo creo que un plan de estabilización, no soy economista, ni pretendo serlo, pero suele ser en los libros una cosa bastante más estructurada y bastante más sólida que un plan de contingencia. No es una operación, sino que estamos hablando del control de la hemorragia, ¿no? Que es los primeros auxilios, por decirlo de una manera más gráfica. El plan de contingencia, es decir, con la economía en incendio que recibió, porque realmente recibió una economía absolutamente desbordada, es decir, que 11.000 millones de dólares de reservas negativas en el Banco Central, un 211% de inflación anualizada, con una proyección disparada hacia adelante que era toda una incógnita, que se podrán hacer presunciones, él ha hecho algunas, pero claramente conducían un camino de hiperinflación, con más de 5 puntos de déficit del producto, digamos, un rojo, digamos, de la administración del Estado enorme. Bueno, no tiene mucho sentido. Él ha hecho, digamos, una descripción muy precisa de la herencia macroeconómica recibida, tanto en su discurso de Asunción como el que recientemente hizo en el Parlamento. Y tiene un plan de contingencia. Ese plan de contingencia incluyó la devaluación de inicio, un sinceramiento de los precios, de algunos precios relativos. Esto significó un brote inflacionario de entrada, que todavía estamos sintiendo los remesones de eso, con el impacto que tiene en el ingreso, obviamente, pero no llega a ser todavía un programa de estabilización, porque un programa de estabilización requeriría de otras cosas, como por ejemplo la liberación del cepo, ¿no? O sea, con cepo la economía es una cosa, sin cepo es otra cosa. Ya van a venir economistas aquí que lo van a explicar mejor que yo. Pero un programa de estabilización suele ser, digamos, una cosa más estructurada, como por ejemplo algún procedimiento de desindexación de la economía que todavía no estamos viendo cómo piensa hacerla Milei, más allá de haber atacado con eficiencia el enorme problema, digamos, de emisión monetaria que tiene la Argentina, que es, digamos, la causa que dispara el proceso inflacionario, y también el equilibrio, un mínimo equilibrio de las cuentas públicas, que lo ha conseguido en el primer tramo del gobierno con un esfuerzo muy potente
y una mezcla, para ser gráfico, de motosierra y licuadora, digamos, motosierra para cortar muchos gastos del Estado, en algunos casos gastos que no sé hasta qué punto se pueden sostener así en cero hacia futuro, transferencia a las provincias, subsidio a la energía, y una licuación, o sea, con una eclosión inflacionaria como la que vino con el sinceramiento de precios, que no es producto de él, es producto de la herencia de la gestión Fernández-Kirchner-Massa, ¿no? Pero claramente con esa explosión inflacionaria y los salarios del sector público y el sistema previsional atados a eso, sin capacidad de reacción, digamos, frente a eso, obvio que hay también una licuación ahí del gasto público. Pero bueno, consiguió un superávit financiero en el año de enero que en décadas no se conseguía, es una cosa notoria. La validez de esto sobre todo es mantener la continuidad, no conseguirlo durante un mes, ¿no? Es decir, pero bueno, no es poca cosa que en más de 15 años ese número aparezca por primera vez en el balance de lo fiscal en Argentina. Ese es el plan de estabilización. Perdón, el plan de contingencia, los primeros auxilios. Después está el programa de reformas. El programa de reformas económicas, que es deconstruir, digamos, la cultura de la intervención del Estado en casi todas las áreas de la economía y reconstruir una dinámica de mercado, es un programa de reformas estructural que demanda un proceso de desarrollo de más largo plazo y que tiene que ser ejecutado. No es menos difícil, es muy difícil, sobre todo porque ahí es donde vas al fondo del cambio de la cultura económica que un país tiene. ¿Qué hizo Milei en ese sentido? Hizo dos grandes emprendimientos político-normativos. Uno es el DNU 70, el decreto de necesidad de urgencia, con el cual abrió, digamos, su gestión, y después la ley ómnibus, ¿no? En ambos casos son emprendimientos extremadamente ambiciosos que proponen bases fundacionales, de hecho ese es el nombre de la ley ómnibus, que tienden a eliminar en múltiples ramas de la actividad social ese exceso de injerencia estatal y permitir dinamizar las fuerzas de mercado. Esto es necesario para que un programa de estabilización funcione. Si nosotros vemos probablemente el programa de la década de los 90, el de Cavallo Menem, tuvo un momento, digamos, de plan de contingencia y fue programa de estabilización cuando enganchó con las reformas de fondo, con las reformas estructurales. Ejemplo, el programa de privatizaciones que ejecutó el gobierno nacional en aquel momento. Y hay un tercer, o sea, tenés plan de contingencia, reformas de fondo que están, en esto hay que ser muy claro, fracasaron en el Congreso, o sea, y el DNU quedó bloqueado por un alto grado de judicialización, en especial en el capítulo de la reforma laboral, que es clave para el cambio de expectativas, y la ley ómnibus que no funciona en el Congreso, se cayó. Hay toda una discusión ahí, si el huevo o la gallina, ¿no? Si los gobernadores y los legisladores de la oposición y una parte también de la oposición más dialoguista no alcanzaron, digamos, a articular un consenso ahí y se lo voltearon, o si el gobierno, cuando vio que se caía antes de que la ley y la corten en fetas, prefirió retirarla. En fin, de todos lados hay un relato de control de daños sobre eso, ¿no? Para tratar de adjudicarle la responsabilidad a otro. Pero lo concreto desde el punto de vista del resultado parlamentario es que la ley no salió. Entonces quiere decir que el plan de reforma está ahí en pausa. Todavía no arranca el plan de reformas estructurales. Y lo tercero es un diseño de gobernabilidad. Es decir, para que el plan de contingencia pueda extenderse en el tiempo, manteniendo los resultados favorables que obtuvo en el primerísimo tramo del gobierno, y para que el programa de reformas pueda concretarse, pueda ejecutarse y se produzca ese cambio de cultura económica en el país, que es de largo plazo, vos necesitas un diseño de gobernabilidad. Necesitas tener una masa crítica de la sociedad que lo apoye y sobre todo que le ponga tolerancia y paciencia al esfuerzo que significa hacer esas reformas. Eso no es para nada fácil, es toda una tarea, una especificidad de lo político, diría yo, donde ahí uno tiene una incertidumbre respecto de Milei, ¿no? Porque Milei de a ratos interpreta que con el capital electoral de inicio puede hacer lo que con eso le alcanza y por lo tanto si se detonan conflictos
ante esa avanzada, pues que estallen, porque él va a seguir caminando adelante, superando esos obstáculos, y de a ratos choca contra la pared, como ocurrió con la ley ómnibus, y propone de manera simultánea algún esquema alternativo de reconstitución de diálogo para ver si esto lo puede recomponer y conseguir esa masa crítica de apoyos. Si vos analizás la última radiografía del paciente, fue el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, donde tenés las dos cosas, los dos Milei. El Milei escéptico respecto del consenso, muy escéptico, muy confrontativo, donde dice, bueno, yo les hago esta propuesta y si no les gusta, yo sigo. Ya hago una consideración sobre eso. Y el Milei más propositivo que dice, pero de todos modos, yo tengo una propuesta. Les tiro esta idea. Firmemos el Pacto de Mayo. Firmemos estos 10 puntos. Y en estos 10 puntos vamos a tomar un compromiso al menos sobre el rumbo al cual el país quiere ir. Bueno, eso abrió una enorme discusión. Me parece valioso que Milei haya abierto esa discusión. Me parece muy interesante, digamos, porque la recepción social que tuvo el discurso fue mayoritariamente de apoyo a esta actitud propositiva y propositiva en ese rumbo, no en otro rumbo, sino en ese rumbo, un rumbo que arranca ratificando la inviolabilidad de la propiedad privada, como dice la Constitución, y no está de más volverlo a firmar. No está de más volverlo a firmar, no es redundante con la Constitución. Ya sé que está la Constitución, lo escucho y dice, ya está, no, fírmamelo de nuevo, ¿no? Porque nos habíamos olvidado un rato largo de eso que decía la Constitución sobre la propiedad privada. Y después obviamente hay cosas que tenés que operacionalizar que son dificilísimas, con participación federal de impuestos. La discusión de la Organización Nacional, ¿cuál era? Esa, siempre la fue, la relación del federalismo fiscal entre nación y provincias, ¿no? Y otras no menos gruesas, el sistema provisional, en fin. Es realmente una propuesta muy interesante para analizar esta de los 10 puntos que él propone para mayo. Pero propone también un itinerario. Para llegar ahí, discutamos primero en el Congreso de vuelta a la ley ómnibus. Vamos de vuelta con el mismo diseño a enfrentarnos al mismo problema. Es cierto, le incorpora algo. Volvamos a rediscutir el paquete fiscal. ¿Te puedo interrumpir? Sí. A mí me acaban de hacer una seña de que nos quedan 2 minutos. Ok, resume. Para que vos puedas resumir, redondear y llegar a una conclusión satisfactoria. El plan el itinerario de él es ley ómnibus, agrega el paquete fiscal para reabrir la discusión con los gobernadores y si eso camina, el campo, digamos, para llegar hasta Córdoba el 25 de mayo con un esquema de acuerdo está mucho más fértil, ¿no? ¿Es posible, no es posible? Y yo te diría que ha demostrado el gobierno una decisión y una capacidad de ejecución importante para el plan de contingencia. Entre motosierra y licuadora, lo cierto es que consiguió volver a dar una señal significativa respecto del equilibrio fiscal. Respecto del programa de reformas, me parece que el gobierno debería analizar si fue oportuno o no hacer un mega emprendimiento legislativo, tal vez el camino legislativo tendría que haber ido de una manera mucho más articulada y probablemente más eficiente. Tiene la oportunidad de empezarlo de vuelta ahora, porque ha renovado expectativas con la propuesta del Pacto de Mayo. Y desde el punto de vista del diseño de gobernabilidad, a mí me parece que lo mejor que podría ocurrir es que el Milei, que vacila entre el conflicto y el consenso, se incline al del acuerdo que él mismo propone en el Pacto de Mayo. Porque así como puede parecer ilusorio un acuerdo de la política argentina sobre ese rumbo, sobre esos 10 puntos, también es ilusorio creer que se puede gobernar en el escenario del conflicto permanente. Y entre las dos ilusiones, yo prefiero la primera, la del acuerdo, el rumbo y encaminar el país para adelante. Bueno, ¿sabés lo que tenés vos de bueno? Que para cualquier conductor de programa de televisión que va a entrevistar a alguien y dice, bueno, me voy a anotar las 10 preguntas que le voy a hacer. Vos sos mucho más fácil porque te hago una sola, hablás durante todo el tiempo y no me exigís que me exprima el cerebro a ver qué pregunta te voy a hacer. Pero es que charlamos antes también. No, pero
Eso está buenísimo. Bueno, te agradezco. Breve, yo creo que Milei va a elegir el camino del conflicto porque es el más fácil para él. Y me parece que este tipo de políticos que tiene la Argentina necesita el camino del conflicto. Son no solamente casta, son perturbadores, pero de conciencia, son nefastos, son lo peor que he visto yo en mi larga trayectoria de vida. Pero Rubén, cuando vos sos gobierno, vos podés ser un gran disruptor. Mediante el conflicto, hacer disrupciones de manera permanente. Cuando sos gobierno, sos el garante del orden. Sí, pero o sea, eso todas esas disrupciones tienen que terminar en algo que sea gobernable. Pero es que eso es lo que han hecho todos. Mirá lo que hizo Macri, por no pelearse con la gente, terminó fracasando. Mirá lo que hizo De la Rúa, lo que hizo Alfonsín, que tenía no sé qué tenía en la cabeza, no sabía nada de economía. No fue capaz de buscar un ministro como la gente. Ese es el problema de nuestros políticos. Es terrible. Coincido con el diagnóstico, pero recordá, gobierno es gobernar. Y gobernar significa, al final de toda la administración de los conflictos, conseguir una armonía para que las cosas funcionen. Sí, pero es como decían las abuelas, ¿la haces por las buenas o por las malas? Vamos a Siempre seguir. que se pueda. Vamos a seguir encontrándonos. Dale. Gracias por haber venido, Edgardo. Un abrazo.